¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro y este es el Instituto Tecnológico de Tijuana en la clase de Estadística Inferencial y el tema es el trabajo de regularización de Unidad 1. Mi nombre es Alejandro Javier Rentería en la carrera de Ingeniería Industrial y el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a empezar con el capítulo 1, que es la introducción a la estadística. La introducción a la estadística es una herramienta de análisis primordial para la comprensión de informaciones, problemas y hechos no solo científicos, sino de la vida diaria, por lo que su definición sería estadística en la parte del método científico que mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea. Sus características son los datos, que son el conjunto de información recolectada como menciones genéricos a respuestas a encuestas, estadísticas, la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos y obtener datos, de luego organizar, resumen y presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Tenemos la población, que es el conjunto de todos los elementos, que son puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se meten al estudio, el conjunto completo, porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Está el censo. El censo es un conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población y los datos muestrales deben reunirse de forma adecuada, como a través de un proceso de selección aleatoria. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podría salvarlos. El pensamiento estadístico. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinaremos uno realizando por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: método de muestreo, el contexto de datos, una fuente de datos, las conclusiones y implicaciones prácticas. En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. Describimos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta los factores relevantes como el contexto y la fuente de los datos y el método de muestreo, también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. Vamos a ver el 1.2, que es el tema del pensamiento estadístico. Vamos a hacer los ejercicios del 1.2, que es pensamiento estadístico. Vamos a ver. Dice: multa por exceso de velocidad mientras se conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Y la respuesta fue B, que es muy posible, pero muy posible, porque se puede conducir a 200 millas en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Está controlado porque son calles muy pequeñas, muy transitadas, pero si puede ir en la noche, pues sí puede ir rápido, pero aún así exceso de velocidad. El número 9, que son semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. La respuesta es C, y es muy posible y probable. Yo creo que a mí también me ha pasado, que he pasado y me he encontrado todos los semáforos verdes, pero es en pocas ocasiones. El día 10 es Día de Acción de Gracias el año próximo, y el Día de Acción de Gracias caerá el lunes. La respuesta es A, imposible, porque los días de gracias no son los lunes. Vamos con el tema 1.3, que son tipos de datos. Concepto clave: un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones cerca de una población.
Además de los términos de población y muestra se definen al principio de este capítulo, necesitamos conocer el significado de estos conceptos, parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se realizarán para distinguir entre los casos que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. También necesitamos reconocer la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos, que se distinguen entre diferentes tipos de números. Las definiciones son: parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de una población. Está el estadístico, que es una medición numérica y que describe algunas características de una de la muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en un número que representan conjuntos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es el número definito o un número que puede contarse, es decir, que el número de valores posibles es de 0, 1, 2, etc. Los datos continuos numéricos resaltan un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubren algún rango de valores sin huecos, interrupciones o asaltos. El nivel de medición nominal se caracteriza que consiste en excesivamente los nombres o etiquetas de categorías. Los datos que están a nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en un orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. El nivel de medición de intervalo se parece a nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los valores de datos cualquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen un punto de partida cero, natural o hiriente, donde la cantidad está presente que corresponde a nada. El nivel de medición de la razón es similar al intervalo, pero con la propiedad adicional de que se tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para los valores de este nivel, tanto como diferencias como las razones que tienen un significado. Aquí están los ejercicios. Donde nos muestra qué categoría tiene cada ejercicio que corresponde. Dice: los dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles en los peatones y tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in New York for Push Button in the Michael Lu New York Times. Y la respuesta es datos categóricos. Esos datos categóricos es lo que muestra este. Dice tabla periódica el peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades. La masa atómica es unificada y la respuesta son datos cuantitativos. La siguiente pregunta es: presión sanguínea. Se elige una mujer al azar y cuánto se mide su presión sanguínea. Se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros Hg y la respuesta es nivel de medición razón. Vamos al siguiente tema, que es el 1.4, pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o una muestra de autoseleccionada es aquella al que los propios sujetos deciden incorporarse. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos que consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca de dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso que estén relacionadas en esta relación que se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos el número de cigarrillos
se relaciona con frecuencia el pulso que no podríamos concluir en una variable que causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban los datos de las personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que proponen resultados. Si pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que se proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se basan entre las muestras demasiado pequeñas. Porcentajes. En algunos de los estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad que se refiere a la totalidad, que por lo general no está justificado para hacer referencia en porcentajes mayores al 100%. Preguntas que inducen respuesta sí. Las preguntas de la encuesta no se redactan de forma curiosa y los resultados de estudio pueden ser engañosos y posibles. Que las preguntas de la encuesta estén bien cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a los factores que ordenen los reactivos que se someten a una consideración. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta cuando una persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta, los individuos algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativa ha crecido en los últimos años, en parte a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios, indicando con gran argumento venta muy similar a los que se utilizan en las encuestas de opinión. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar con que los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a los factores especiales, como los individuos que bajo los ingresos son menos posibles a informar cuánto dinero ganan. Estudios para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Los números precisos: en la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos, puesto que esa cifra es muy precisa. Mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número de estimación sería mejor decir. Ahora sí, vamos con los ejercicios, que es el número 3, correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, de Tabaco, de Armas de Fuego, de Bureau of the Alcohol of Tobacco and the Firearms, todos los estadísticos demostrarán que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas en la tasa de homicidios. Podemos concluir que el crecimiento del número de armas automáticas registradas, cuya causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Y la respuesta es: con el incremento de armas es más fácil que la población no apta obtenga una y obtenga un homicidio por ese incremento. Si se reduce el número de armas automáticas, la tasa de homicidios disminuirá considerablemente. Árbol de Navidad. Dice: el proveedor de servicios de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que la referencia de un árbol real
puesto que 650 representa el 66%. De las de 73 respuestas, podríamos concluir que alrededor de 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Si la respuesta es verdadera, porque el 66% que prefiere un árbol real, de las razones es que el árbol natural con su olor o textura son más navideños. Pregunta incorrecta. El autor realizó una encuesta entre estudiantes con la que siguiente pregunta: anote su estatura en pulgadas, identifique dos problemas importantes en esta pregunta. Y la respuesta es: si el autor necesita una estatura necesaria, anotar la estatura él mismo, y la estatura se mide en metros, no en centímetros. El siguiente tema, vamos con el siguiente tema, que es el 1-5, que es recolección de datos muestrales. En sus definiciones, vamos a hablar sus definiciones. Dice: en el estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los siguientes sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. Los experimentos de los sujetos, que se denominan unidades experimentales, está una muestra aleatoria. Siempre el número de sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra lo mismo tamaño y obtenga la misma posibilidad de ser elegida. En la muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. En una muestra probabilística, implica seleccionar los miembros de una población de forma de que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. En el muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos que cada por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. El muestreo de convivencia, simplemente se utilizan los resultados que sean muy fáciles de obtener. El número de muestreos estratificado subdividimos y a la población al menos dos subgrupos, o están a diferentes, de manera que los sujetos que pretenden al mismo subgrupo compartan de las mismas características como el género o la categoría de edad. Luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estramo. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de población entre selecciones o conglomerados y luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de conglomerados seleccionados. Vamos con los ejercicios del tema, que dice el ejercicio de muestra de convivencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases y les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es posible que esta muestra de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de que la encuesta refleja la calidad de muestras de convivencia general. La respuesta es sí. Si da resultados, depende del tipo de escuela, sea ordinaria o escuela de estudiantes especiales, serán resultados buenos. Y si haciendo siempre una encuesta ante la población siempre veo un resultado bueno o malo. Para esto, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o conglomerados. Ergonomía. El alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. La respuesta es sistemático. Cata de vinos. En una ocasión el autor observó categorías de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union, Nueva York. Suponga que la prueba concluye de 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. La respuesta es aleatorio.
Se refieren a muestras aleatorias y muestras de aleatorias simples. Es el muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes. Con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan muestra como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. La respuesta es aleatoria porque 36 estudiantes sentados en una fila diferentes con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado y elegir una fila, y pues lanzar un dado pues es aleatorio, ¿no? Y es una probabilidad inexacta. Vamos con el capítulo 2, que es resumen y gráfica de datos, que es 2.2, distribución de frecuencias. En este capítulo incluye los pasos detallados de procedimientos importantes, pero no es necesario denominar esos pasos de todos los casos. Sin embargo, le recomendamos realizar algunos cálculos manuales antes de utilizar una herramienta tecnológica. Con ello logrará una mejor precisión, aprecia la mejor de los resultados que se obtienen con la categoría. En el ejercicio, identifique la anchura de clase de marcas y clase y las fronteras con cada clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en datos del apéndice B. Aquí tenemos un ejercicio que vamos a sacar las fronteras. Aquí está una tablita que dice pasos de libras de metal de desecho. Y aquí está de 0.00 a 0.99, que es el más bajo, el más alto, y con una frecuencia de 5. Tenemos de 1.1 a 1.99, que es una frecuencia de 26, de 2.00 a 2.99, de una frecuencia de 15, y de 3.00 a 3.99 son 12, y 4.00 a 4.99 da 4, con una frecuencia de 4. Ok, lo que vamos a hacer aquí, que esta es la anchura de clase, y este 4.99 es el peso más alto, y se va a restar del peso más pequeño, que es el 0.00. Entonces, si sacamos esta cuenta, que es de 4.99 menos 0, está 4.99, obvio, y ese 4.99 entre 5 nos da 0.998. Esa es nuestra frontera de clase, y las marcas de clase se va a hacer con cada una, que sería 0 más 0.99 entre 2, que sería 0.99 entre 2 igual a 0.495, y así consecutivamente. Sería 1 más 1.99 igual a 1 más 1.99 entre 2 igual a 1.995, y así consecutivamente. Dos más 2.99 entre 2, 2.495. 2 más 2.99
entre 2 igual a 2.495, y así consecutivamente. 3 más 3.99 entre 2 es igual a 3.495, y 4 más 4.99 entre 2 es igual a 4.95. Y esas serían nuestras marcas de clase. Esto es lo que nos pide las marcas de clase de cada uno. Vamos con el siguiente ejercicio, que es radiación de dientes de leche. Dice: a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en el 1000 becquerels, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se sostuvo a los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con una base de datos a un expectation rise on the decidos 10 and de 1990 de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construyan la distribución de frecuencias con las 8 clases. Inicie un límite inferior con clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10, que existe una razón por la que este tipo de datos son muy importantes. Ok, para este dato tenemos las muestras, que es de 151, 155, 142, 149, 130, 51, así va aleatoriamente hasta 156. Todos estos datos los vamos a poner en un programa que se llama Minitab. Entonces vamos a buscar tornillo, dientes de leche. Sí, aquí está. Y aquí están los datos de dientes de leche. Aquí está. Entonces, para empezar a hacer esta gráfica, nos vamos a ir a gráfica y histograma. Damos clic y la vamos a seleccionar simple, aceptar. Seleccionamos dientes de leche y está la versión de dientes de leche. Vamos a ver escala, tipo de escala y frecuencia. Ya está la frecuencia, aceptar. Le damos a aceptar y aquí está la primera gráfica que deseamos obtener. Estroncio de dientes de leche, ya le había puesto la etiqueta, y aquí nos marca la frecuencia, que es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esta es una de 13, una frecuencia de 13 con clase de 145 a 155, y esta sería la frecuencia, la primera frecuencia. Vamos a copiarla, copiar gráfica, pega, un poco más chiquita. Y vamos a ver si cabe la otra. Ok, y vamos a darle clic a aquí y nos va a dar esta gráfica que es similar. Le vamos a dar clic otra vez y nos vamos a ir a radiación de dientes de leche, a sesionamiento. Nos vamos al sesionamiento y le vamos a dar un número de intervalos y le vamos a poner 8. Aquí en posiciones, punto medio,
damos 190, 180 y le damos a aceptar. Nos salió funcionamiento, intervalos 8. Aquí vamos a cambiarlo desde aquí y vamos a ponerla a 115, 115, 125, 125, 135, 145, 155, 165, 175 y 185. Y aquí está. Aquí está nuestra gráfica. Una frecuencia de 115, 125 y 135 y 145, 155, 165, 175, 185. Vamos a poner estas son los puntos medios. Esta es la gráfica de los puntos medios. Vamos a dar clic derecho, agregar etiquetas de datos, usar etiquetas y valor, aceptar. Aquí está. Y aquí están sus etiquetas de valor en los puntos medios, que es de 2, 6, 9, 13, 6, 2 y 1. Que si lo sumamos, nos da 2 más 2 más 6 más 9 más 13 más 6 más 2 y más 1 igual a 41. Y ese sería nuestros resultados, nuestra gráfica de relación de dientes de leche. Esta la vamos a agregar, copiar. ¿Cómo la copiamos? ¿Cómo se copia? Y aquí está. Y esta sería las gráficas que representa su gráfica de punto medio y su histograma normal. Esas serían las gráficas de aquí. Ahora vamos a ver los pesos de papel desechado. Dice: como parte del proyecto Garbage en la Universidad de Arizona, se analizó que la basura desechada de 62 hogares remítase a los 62 pasos de papel desechado en un conjunto de datos de 22. El apéndice B construye una distribución de frecuencias. El índice con un límite inferior
de la clase de 1 libras que utilice la anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechados con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Estas son las frecuencias del ejercicio 7. Vamos a hacer su gráfica. Vamos a ir al Minitab y vamos a buscar papel desechado. Aquí está, papel desechado. Aquí están los datos del papel desechado, que son 61 muestras. Y vamos a ir a histograma, gráfica, histograma, simple, y seleccionar papel desechado, seleccionar escala, frecuencia, aquí está, aceptar. Aquí está sustancio de dientes de leche con una frecuencia a 18, la más alta. Aquí tenemos una baja de 1, aquí también de 1, pero es de 0 y este es de 15. Vamos a dar clic. Agregar etiquetas de datos, etiquetas de datos de Y, aceptar. Aquí está. Y esta sería su etiqueta de datos con su punto. Aquí está de 1, 18, a 14, de 13, de 10, a 1 y a 4. Esta sería la de aquí. Entonces vamos a pegar aquí. Aquí está su gráfica. Y aquí está el siguiente ejercicio. Dice grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donantes de sangre elegidos al azar con bases de datos de Greiner New York Blood Program. Construye una tabla donde se resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Aquí tenemos las muestras de grupos sanguíneos y aquí hice mi tabla, que son los tipos de sangre, que es A, la tipo O, la tipo B y la tipo AB, con sus frecuencias de que el del tipo A hay 22 frecuencias, del tipo hay 20 frecuencias y del tipo B hay 5 frecuencias y del AB hay solo 3 frecuencias. Y si ponemos el total de los datos sería 50, anotó un total de 50 y aquí está el 50. Continuamos con el ejercicio 2.3, que es histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal que representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto la escala vertical es representada por frecuencias. Las alturas de barras corresponden a los valores de frecuencias. Básicamente es la versión gráfica de una distribución de frecuencias, un histograma de frecuencias relativo entre la misma forma y escala horizontal.
que un histograma de la escala vertical indica las frecuencias relativas como porcentaje o proporciones y no frecuencias reales. Ok, vamos a ver los ejercicios de histogramas. Aquí vamos a hacer unas gráficas de histogramas. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Dice, utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada y cómo se afirma que la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver de qué lado está la curva donde hay más variación. Entonces nos vamos a ir al Minitab. Aquí tengo los datos del tornillo del ejercicio 23 y nos vamos a ir a gráfica, histograma, vamos a seleccionar simple, aceptar, seleccionamos tornillo, el tornillo, seleccionar, y en la física de datos físicos vamos a cambiarle a longitud de tornillo, longitud de tornillo, aceptar y aquí está. Vamos a agregarle sus números de media, clic aquí, clic derecho, agregar y etiquetas de datos, usar de valor Y, aceptar y aceptar, y aquí está. Entonces la frecuencia de la longitud de un tornillo está más de la orilla de la orilla izquierda. Aquí está la campana, aquí forma la campana, que es del 70 al 0.76. esa sería la frecuencia que está más de este lado. Acá no hay mucha, del 76 al 80 hay más, del 70 al 0.76. Vamos al siguiente. Dice, pesos de papel desechado, utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir el histograma. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Entonces nos vamos a ir a la distribución normal, vamos a ir al Minitab y vamos a seleccionar el de papel. Dientes de leche, papel desechado, aquí está. Vamos a ir a gráfica, histograma, y esta vez vamos a seleccionar con ajuste, aceptar, papel desechado, seleccionar y le vamos a poner etiquetas, papel desechado, vamos a aceptar y aceptar, y aquí está la campana. Aquí está la campana que nos muestra del -5, aquí está la mitad, que una distribución normal de 6.78 con un valor de la 14 clase de 3.75 a 6.25. Aquí está la media de 6.786, una desviación estándar de 5.73 con el número 61, de 61 muestras. Aquí está. El siguiente dice, puntuaciones que otorgan FICO. Utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 25 en una sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado de distribución es normal. ¿Por qué? Vamos a ver si es normal. Vamos a ir a Minitab y aquí está lo de los datos FICO.
Aquí están 100 datos y nos vamos a ir a gráfica, histograma, seleccionar simple, seleccionar las etiquetas, datos fijo, aceptar, y aquí está. Vamos a agregarle su valor de Y, clic izquierdo, agregar, etiquetas de datos, valor de Y, aceptar, y aquí está. Aquí nos muestra X de 1, de 3, de 3, de 1, de 3, de 8, de 7, de 6, de 4, de 13, de 8, de 13, de 10, de 11, de 7 y de 2. Y parece que tenemos una campana aquí de la orilla. Entonces nuestra pregunta es, parece que el resultado de una distribución es normal. Pues al parecer que sí, porque si fuera de aquí, fuera aquí como de que va un aumento cada vez. Bueno, aquí va abajo, pero cada vez son más, tal vez aquí abajo, pero eso representa de que es normal. Eso sería lo de los datos pico en un histograma. Continuamos con la 2.4, que son gráficas estadísticas. Dice, utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de reciente de Pensilvania, nacidos después de 1979. Según los datos de un Accepted or Right Strontium 90 in US Decidió usted in de 1990 de Mangano et.al. Sin self of the total environment. Y aquí está los números del estroncio de leche de un ejercicio que hicimos hace poquito. Y vamos a empezar con el siguiente, con el primer ejercicio de gráficas estadísticas. Dice gráfica de puntos. Dice, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sigue la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. Aquí tenemos la gráfica, pero vamos a hacerlo en Minitab. Vamos a ir a estroncio de leche. Vamos a ver. Pareto, estroncio de leche. Aquí está dientes de leche. Aquí tenemos los datos de dientes de leche. Y nos vamos a ir a gráfica de puntos, gráfica de puntos, y vamos a escoger simple, aceptar, la adición de dientes de leche, aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de puntos de radiación de dientes de leche. Aquí está. Dice la radiación de dientes de leche. Aquí está como en la tabla, que es el primerito, que es este. Dice el símbolo de fila 26. De clase de 13.5 a 114.4. Aquí está otro, que es de símbolo de fila 23, clase 115.105 a 116.5. Aquí tenemos como el punto medio, que sería la fila 34, de la clase 105.5 al 151.5. Y aquí tenemos el más adelantado, que nos muestra en esta radiación de dientes de leche, que nos muestra el símbolo de fila 40 con clase de 178.5 a 188.5. Y aquí, como podemos ver, aquí está la gráfica de puntos para las cantidades acerca de una distribución. Esta es como una distribución, pero como en puntos. Vamos al siguiente. Dice
Construya un polígono de frecuencias de las cantidades de estroncio 90 con el eje horizontal de los valores de marca de clase de los intervalos de la clase de distribución de frecuencias incluidas en la ejecución del ejercicio 18 con sección 2.2 de 110 a 119 y podemos ver a 120, 129 y 139. Bien, nos vamos al Minitab. Aquí tenemos las marcas, el pulso y las marcas de clase. Y nos vamos a ir a gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí ya las había seleccionado. En variables de gráfica vamos a colocar frecuencia y en la variable categórica marcas de clase, aceptar. Esperamos a que cargue, ya cargó y aquí está. Esta es la comparación de la frecuencia que dice el horizontal, incluye el ejercicio 18. Dice construir un polígono de frecuencias con cantidades de estroncio 90 con los valores de la marca de clase de intervalos de distribución de frecuencia incluida. Ok, vamos a ir aquí y les voy a explicar. Aquí está la gráfica. Vamos a colocarle los números y como vemos le vamos a poner clic izquierdo, agregar y etiqueta de datos, aceptar, aquí está. Ok, tenemos una gráfica con una frecuencia hasta 14. Aquí podemos ver la más alta, que aquí nos muestra como una campana que empieza del lado izquierdo, que es del 14, y aquí hay unas más pequeñas. Aquí nos muestra una barra con marcas de clase, por ejemplo esta de 9.45 con un valor de 1. Aquí tenemos esta de 0. Aquí en la marca de clase de 114.5. Aquí está la de 12.45 y esto sería la gráfica de la frecuencia para con estos datos. Aquí están los datos y sería, vamos con la siguiente, que es el gráfica de Pareto. Dice para matrículas de licenciatura en una tabla 2.9 basados de datos del USC National Center for Ecuador Statistics se muestra una distribución de marcas de estudiantes de licenciatura. Construir una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Aquí tenemos una pequeña tabla que es la 2.9, como nos indica el trabajo, que es de la universidad pública de 2 años. Aquí tenemos una pública de 4 años, una universidad privada de 2 años y una privada de 4 años. Una frecuencia relativa del 36.8%, del 40%, del 1.6% y del 21.6%. Con estos datos vamos a hacer una tabla en el Minitab. Pareto, aquí está, aquí ya tengo los datos. Aquí tengo los datos ya de la universidad pública, pública, privada, 2 años, 4 años, 2 años, 4 años, y sus porcentajes pues los cambiamos a decimales, a 36.8, 40.00, 1.6 y 21.9. ¿Qué vamos a hacer para comparar estos datos? Vamos a irnos a estadística, herramientas de calidad y vamos a seleccionar diagrama de Pareto, porque nos exige un diagrama de Pareto. Los defectos de los atributos van a ser, vamos a colocar aquí universidad, y en frecuencias van a ser en año, que es opcional, pero yo lo voy a agregar al 95%, que es la mayoría que siempre se elige. Vamos a dar a aceptar y aquí está nuestro diagrama de Pareto.
Y aquí tenemos las dos que nos muestra su porcentaje. Aquí esta es la más alta, que es el valor de 6. El valor de 6 de la barra 6. Aquí está la línea 6 acumulada. Línea acumulada 6, 10 y 12. Aquí está la privada de la 6, que es de 50.50. La universidad de año y su porcentaje de porcentaje acumulado, que sería universidad privada a 6, a 50.50. Universidad pública a 4, 33.4 y con un porcentaje de 83.3. Y una pública que es de 2, que es de 16.7. Aquí tenemos la más alta, que nos muestra 6. Y estos son las líneas acumuladas, que es de 6, 6, de 10 y de 12. Esas son las líneas acumuladas. Y tal parece que la privada de 6 con un 50.0 es el más alto que nos indica en ese porcentaje. Aquí lo tenemos agregado. Vamos al siguiente. Dice consumo de energía. En la temperatura del conjunto de datos utilice las 22 temperaturas del promedio de varias de las 12 cantidades correspondientes del consumo de energía kilowatts. Represente las temperaturas en ese eje horizontal con base en el que resultado existe una relación entre las temperaturas del promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Trate de identificar al menos una razón por cual existe o no una relación. Aquí podemos ver unas dos gráficas porque vamos a sacar vamos a hacer la comparación del consumo de energía kilowatts y representa el resultado con una base de resultado entre una relación de temperaturas de un promedio. Vamos a ver del promedio y de su consumo real. Entonces nos vamos a ir al Minitab y nos vamos a ir a kilowatt y aquí está kilowatt, aquí está. Y vamos a quitar este. Aquí está la temperatura y su consumo de kilowatt. Entonces lo vamos a comparar con gráfica de histograma. Vamos a ver con ajustes, aceptar. Voy a primero habilitar el de temperatura, seleccionar, aceptar. Aquí tengo el primero. Ahora vamos a hacer el de necesito cambiar esto, papel desechado, kilowatt. ¿Cuál vamos a poner? Vamos a poner temperatura. Agregar y etiquetas de datos o etiqueta de datos, punto medio, 3, de 2, de 4 y aquí está su campanita, aquí en medio, aceptar. Aquí nos muestra su campana de en medio. Aquí tenemos una de 15, una de 20, una de 25, una de 30 y aquí tenemos esta con valor de 31.25 a 33.75. Del 5 a 33.25. Aquí tenemos los de 4. Ahora vamos a hacer el de kilowatts, estadística. Gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Temperatura, consumo kilowatt, aceptar. Aquí está. Aquí las tengo en la hoja, las vamos a comparar. Y vamos a ver la diferencia de
de la base del resultado, para ver si existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Vamos a ver qué tan parecidas son. Pues tal parece que son un poco parecidas, pero por ejemplo en las temperaturas se puede decir que del lado derecho hay como más consumo, y en el consumo kilowatt se mira como un poco más repartido. Inclusive aquí en el 240 se mira más alto, pero solamente es una barra a comparación de la temperatura, que muestra como barras un poco más altas, con una media de 23.5, una desviación estándar de 5.458 con el número 22. De aquí tenemos una media de 277.0, muchos muy lejos, y una desviación estándar de 42.50. Se acercan un poco, pero no son iguales esas comparaciones. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el 2.5, pensamiento crítico a gráficas inadecuadas. Dice, la número 3 dice, la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe gratificar datos que muestren un alto nivel del tabaquismo, causa de un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se pondría a ayudar a la gente para salvar vidas y crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Mi respuesta es sí. Sí es ético para las personas que consideran la salud, ya que la población observará la gráfica del porcentaje y tomará conciencia. Esa sería mi respuesta. Ahora vamos al siguiente ejercicio, la gráfica de salarios de profesores. Dice, observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno a otro sexo en universidades privadas con base en los datos del Departamento de Educación en Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Aquí tenemos una tabla que la sacamos del libro. Dice hombres y mujeres. Podemos ver que la tabla de hombres está como más del doble. Aquí tenemos un sueldo de 50,000, 60, casi los 60,000, y el de los hombres un poco más de 70,000. Los salarios promedio de los profesores en universidades privadas: 50,000, 60,000, 70,000 y 80,000. Vamos a ir al Minitab para ver los datos. Vamos a ir al Minitab. Vamos a ver. Aquí está la gráfica. Sexo ingreso anual, que es de 53.059, y el de hombre y el de mujer es de 37.700 de hombre y mujer. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a gráfica de barras, gráfica de barras, seleccionar valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí vamos a seleccionar ingreso anual, borrar, ingreso anual, seleccionar, y aquí vamos a poner sexo, aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de ingreso anual, que sería, aquí están los 10, los 0, los 10,000, los 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 hasta 60,000. Esta es la comparación de con cuánto gana más un hombre que una mujer, comparando con la gráfica de aquí. Y este sería su ingreso anual. Aquí tenemos una con el de la mujer, que nos da el valor de 53,059
pesos mexicanos, que es del hombre, y el de la mujer tenemos una de 37.197 pesos anuales. Esa sería la diferencia de un hombre y la mujer al año, con una línea de conexión muy notable. Esa sería nuestra marca. Dice: la inversión de crear la gráfica de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica y describe los datos de forma objetiva. Aquí está nuestra gráfica anual. Vamos al siguiente, que dice: la gráfica del consumo del petróleo de la siguiente gráfica utiliza los siguientes cilindros para representar los barriles del petróleo consumidos en Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial, porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Aquí tenemos el consumo diario de petróleo, que son millones de barriles, que es 20.00 en Estados Unidos y de 5.4 en Japón. Nos vamos a ir a la gráfica. Aquí ya los tengo. Aquí está el consumo de petróleo, que es de 20 litros, y aquí el de Estados Unidos y el de Japón, que es de 4.0. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a gráfica de barras. Seleccionamos valores de una tabla simple, aceptar. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a poner consumo de petróleo, aceptar, y aquí le vamos a poner país 1, aceptar, y aquí lo tenemos. Aquí está la gráfica de la diferencia del consumo del petróleo de Estados Unidos y de Japón, y aquí tenemos la que es más alta, del 20.00 de Estados Unidos, y la más chica, que es de Japón, con un valor de 5.4. Aquí tenemos su línea que lo parte a la mitad, y esa sería una graficar el consumo de Estados Unidos y de Japón. Y eso sería todo nuestro proyecto, nuestro pensamiento crítico, que estas son las gráficas inadecuadas. Gracias.